Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición el poder continuar con nuestra serie de los principios en las parábolas del reino. Ya en nuestro primer episodio miramos el costo. Hay un precio por seguir a Jesús. En nuestro segundo episodio miramos la respuesta. ¿Cómo responde el corazón del hombre al mensaje de Dios? Y en nuestro tercer episodio miramos el amor que no tiene límites ni fronteras, el amor que está sobre los ritos y las ceremonias, el amor que hace ver la necesidad de los demás. Y hoy, en nuestro cuarto episodio, vamos a ver la inversión. ¿Cómo administramos los recursos de Dios? Porque Dios nos ha dado tantas cosas. Nos dio la vida, nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos, nos ha dado el tiempo. De todo proviene, todas las cosas provienen de Dios, perdón. Entonces, aún la Biblia dice que Dios es dueño de la tierra y su plenitud. Hoy vamos a entrar de lleno en esta mañana. Esperamos ser de bendición. Gloria, aleluya. Vamos a entrar a nuestra primera diapositiva donde dice Mateo 25, 14 y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Mire, aquí el Señor compara el reino de los cielos con un hombre, dice, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En el mundo antiguo, en el mundo del tiempo de los romanos, de los judíos, era normal que su señor saliera de viaje y encargara sus bienes a sus siervos. Pero el regreso no había un día, porque en aquel tiempo los viajes eran largos. Entonces, no había un día de regreso de su amo, pero el Señor hoy en esta mañana compara el reino de los cielos como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. Dice en Mateo 25, 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mire, aquí miramos que Dios, que el Señor, bueno, en esta parábola vemos que el amo, el Señor, es figura de Cristo. Pero miramos que el Señor o amo reparte de acuerdo a la capacidad y a la habilidad de cada uno. Pero Él reparte a todos, dice, un talento. Imagínense, en la antigüedad un talento era una medida de peso. Para los griegos, un talento era de 25 kilogramos o más de oro o plata. Para los romanos era de 30 kilogramos o más de oro o plata. Y para los babilónicos era menos de 30. Entonces el rango estaba entre 25 a 30 o un poco más, lo que era un talento, pero dice, de oro y de plata. Esto era equivalente a 6,000 denarios. Imagínense, un denario era un día de trabajo. O sea que estamos hablando de una gran fortuna. Entonces, en esta parábola, cuando menciona talentos, no está mencionando habilidades. Aunque después, en la Edad Media, de ahí se originó esa palabra. La palabra talento se origina de ahí, porque si alguien te dice que tienes talento, es que vales mucho, que tienes un precio invaluable. Porque un talento, imagínese, de oro, era una gran fortuna en aquel tiempo. Entonces después de ahí se origina esa palabra, la palabra talento, como una habilidad, pero fue hasta la Edad Media. Pero hoy vamos a hablar de los talentos aquí, de esa medida de peso que el amo repartió a cada uno según sus capacidades, según sus habilidades. Y por eso dice ahí Mateo 25, 15, a uno le dio 5 talentos, y dice a otro 2,
y a otro uno, cada uno conforme a su capacidad. Entonces, este Señor distribuye diferentes niveles de responsabilidad. No todos reciben lo mismo, pero todos reciben algo de parte de su Señor. Así es lo mismo en esta vida. Todos hemos recibido algo de parte de Dios, pero necesitamos habilitarlo. Dios conoce la capacidad de cada persona. La clave no es cuánto tienes, sino qué haces con lo que Dios te ha dado. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. En Mateo 25:16 dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5, dice, talentos. Imagínense, aquí dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, lo que vamos a ver en esta parábola es de que el Señor amo se fue, pero va a regresar un día. Entonces, lo que vamos a ver en esta parábola es de que Dios prueba la fidelidad y aun que estemos trabajando en su obra, el siervo no se quede pasivo, sino que trabaje con lo que ha recibido de parte de Dios. Por eso dice, el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Imagínense, este hombre que recibió 5 talentos, inmediatamente se puso a trabajar, se puso a invertir lo que le había dado su amo, a multiplicarlo, dice, y ganó otros 5 talentos. Imagínense, y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. En Mateo 25:17 dice: y asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Imagínense. El que había recibido, dice, 2, ganó otros 2. Este segundo siervo recibió 2 conforme a su capacidad, pero inmediatamente se puso él a trabajar. Entonces, lo que vemos aquí es de que el Señor prueba la fidelidad. Entonces, eso es lo que hace el Señor. El de 2 talentos hace lo mismo, se pone a trabajar. Dios valora la fidelidad, no la cantidad. Dios valora la fidelidad porque al otro le dio 5, se puso inmediatamente a trabajar. Al segundo le dio 2 y se puso inmediatamente a trabajar y lo multiplicó. Entonces, Dios valora la fidelidad, no la cantidad. Ambos recibieron algo de parte de Dios, pero este segundo siervo se puso inmediatamente a trabajar en lo que Dios, en lo que su amo, su Señor, le había confiado. Y ahí en Mateo 25:18 dice: pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Mire, este siervo representa la negligencia, el miedo, la falta de compromiso, porque dice que el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra, escondió su dinero de su Señor. En la antigüedad era válido el poder enterrar el dinero, porque si venía el enemigo, así no eran saqueados ni nada, sino que el dinero estaba ahí, enterrado, era válido. Pero lo que vemos en este siervo que fue negligente. 1, fue negligente con lo que su amo le dio. Y 2, dice que tuvo miedo y escondió. Imagínense. Él no tenía un compromiso con su Señor. Él perdió. Imagínense. No produjo. Con lo que Dios le había dado, no produjo nada. Entonces, en esta cultura de la antigüedad, lo mínimo era, esto era lo mínimo, enterrarlo. Pero este hombre dice, tuve miedo y lo escondí. O sea, fue negligente
no trabajó lo que Dios le dio. Entonces, pero vamos a ver que el ser negligente, que aún el miedo paraliza para que uno desarrolle lo que Dios le ha dado a uno, para que uno desarrolle las habilidades, los talentos que Dios le ha dado a uno. El miedo lo paraliza. El miedo nos hace no trabajar. El miedo nos hace ser negligentes. Mire lo que hace el temor en la vida del hombre. Lo hace ser negligente, lo hace estar inhabilitado en lo que su Señor le había dado. Imagínense, y vamos a ir allá. Pero dice, cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Vamos a ir allá. Mateo 25, 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Imagínense. Su Señor, su amo, se fue a un largo viaje. Pero un día regresó y viene a pedir cuentas. Es lo mismo, el Señor Jesús vino a esta tierra, nos dio habilidades, nos dio talentos, nos dio tantas cosas que nos ha dado Dios para ponerlas al servicio de Dios. Pero un día Él va a regresar y nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio. Entonces, imagínense, el amo va a regresar. Habrá un día de evaluación. Nadie se escapa de rendir cuentas delante de Dios. Todos vamos a dar cuentas de Dios. Aún la Biblia dice, está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Entonces, un día el Señor va a evaluar todo sobre nuestra vida. Aún vamos a dar cuentas de lo que hicimos en este cuerpo. Imagínense, y aún de lo que Dios nos ha dado vamos a dar cuentas, porque en 1 Corintios 3:8 dice que en aquel día cada quien va a ser recompensado. 1 Corintios 3:8, en aquel día cada quien va a ser recompensado conforme a su labor. Entonces va a haber un día en que regresa el amo y viene a pedir cuentas de lo que Él le dio a sus siervos. Y vamos a ir ahí a Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Pero mire lo que dice de Mateo 20, el primer siervo de Mateo 25:20. Imagínense, dice ahí, y llegando el día que el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, Señor. Mire, dice la palabra, Señor, usted lo puede ver ahí, dice, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Entonces, mire, este siervo, el primer siervo, el que le dieron 5 talentos, fue un siervo fiel, se puso a trabajar, se puso a invertir, se puso a producir. Y cuando el Señor viene y le pide cuentas, dice, Señor. Este siervo reconocía a su Señor. Este siervo reconocía el señorío. Este siervo reconocía la autoridad de su Señor. Lo reconocía porque aún la Biblia dice que muchos en aquel tiempo van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense, entonces este siervo reconocía a su Señor y aparte presenta resultados en base a su responsabilidad. O sea, él trae resultados delante del Señor con lo que Dios le había dado, produjo 5 más para su Señor. Multiplicó lo que Dios le había dado, pero reconocía el señorío, reconocía a su Señor, porque él dependía de él confiaba en él y este siervo, quería agradar a su Señor. Estaremos
agradando al Señor con lo que Dios nos ha dado? Preguntémonos en esta mañana, ¿estaremos agradando a Dios con lo que Dios nos ha dado? Vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva y dice en Mateo 25:21, y su Señor le dijo al segundo siervo, y su Señor le dijo, al primero, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire, va a haber un día de dar cuentas delante de Dios, pero Dios es un Dios galardonador. Dios es un Dios que recompensa nuestras obras. Dios recompensa, Dios trae premios, Dios trae galardones. Y ese día, imagínense a este hombre, lo recompensaron. Imagínense por lo que él había hecho. Pero la recompensa incluye más responsabilidad, dice. Porque vemos ahí, miremoslo, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, la responsabilidad, la fidelidad a su Señor implica más responsabilidad porque el Señor lo pone sobre mucho, dice, te pondré. Entonces implica, le da más responsabilidad por su fidelidad. Mire cómo trabaja Dios. Cuando tú y yo le somos fieles al Señor, Él nos delega, Él nos da más responsabilidad, Él nos... Imagínese a este, le digo, sobre mucho te pondré. Qué glorioso es el Evangelio. Y luego dice ahí mismo dice, sobre mucho, y entra, dice, en el gozo de tu Señor. Imagínese, entra en el gozo de tu Señor. Imagínese el trabajar lo que el Señor te ha dado, el producir más, el multiplicar. Eso, la fidelidad, el trabajo, nos está dando la entrada al gozo de nuestro Señor. Y aquí hay una hermosa figura porque el gozo del Señor nos habla del cielo, pero muchos piensan que en el cielo hay inactividad. No, allá también va a haber cosas que hacer, allá va a haber responsabilidades, Dios nos va a dar más responsabilidades. Entonces, eso es lo que hace la fidelidad de un siervo. Eso es lo que hace el ser un siervo trabajador, el ser un siervo que produce, un siervo que multiplica. Nos da la entrada al gozo de nuestro Señor. ¡Qué maravilloso es el Evangelio y qué glorioso! Vamos a ir ahí al gozo de tu Señor, dice ahí. Y vamos a ir ahí a Mateo 25:22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo a su Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Imagínese, este hombre. Ya vimos que al primero, el Señor le dio 5 y multiplicó, trajo otros 5 para su Señor. Trabajó, fue fiel, pero ahora vemos al segundo siervo, quien también trabajó y fue fiel y trajo otros 2. Mire, lo que hace el Señor lo que prueba aquí es la fidelidad, no la cantidad. Mire, lo que Dios honra, que se le quede martillado en su corazón, es la fidelidad, no la cantidad. Porque tanto al que trajo 5 más, al que le dio 5 y trajo 5 más, como al que le dio 2 y trajo otros 2, a los 2, el Señor los honra. Entonces, para Dios lo impresiona más la fidelidad. A Dios lo impacta la fidelidad. Dios quiere que seamos siervos fieles, que trabajemos en su obra con lo que Dios nos ha dado, con los talentos, las habilidades, nuestro tiempo, nuestra hacienda. Aún dice la Biblia, honra al Señor con toda tu hacienda. Todo proviene del Señor, Él nos ha dado todo. Entonces, Dios honra la fidelidad, no la cantidad. Porque Dios, al que le dio 5,
y al que le dio dos, Dios los honró. Miramos aquí, dice, me has ganado, dice, me has ganado otros dos. Imagínense. Entonces, vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Dice Mateo 25, 23. Dice ahí, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, dice, de tu Señor. Entonces, mire lo que hace el Señor, lo que le decía. Dios no compara los resultados. Dios no compara los resultados. Porque a uno le dio 5 y trajo otros 5. A uno le dio 2 y le dio. Dios no está comparando a estos siervos, sino lo que Dios está honrando de estos 2 siervos es su fidelidad. Eso es lo que hace el Señor. Dios honra los corazones fieles. Dios honra al que trabaja en su obra. Entonces, ese es el Dios que tenemos. Entonces, aún a este también le dijo, buen siervo y fiel. Lo honró. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, imagínense, Dios nos prueba en las cosas pequeñas. Dios prueba en las cosas pequeñas. Y si somos fieles en las cosas pequeñas, Dios nos pone en las grandes. Entonces, así es como trabaja Dios. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso usted a través de la Biblia mira a un José, a un David, que en cada etapa de su vida, José y David, en cada etapa de su vida, ellos eran fieles. José fue fiel en la cárcel, José fue fiel en la casa de Potifar. Imagínense, David fue fiel en la casa de su padre. David fue fiel cuando estuvo con Saúl de escudero. David fue fiel cuando estuvo de capitán con Saúl. Estos hombres, por eso José, David, se humillaron. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. Así como usted mira la vida de David y de José. Y ahí vamos a ir, pero también le dice, entra en el gozo de tu Señor. Imagínese, entra en el gozo de tu Señor. También a este segundo siervo le dice, entra en el gozo de tu Señor. Entonces eso es lo que hace la fidelidad. Eso es lo que hace cuando nosotros somos personas activas en la obra del Señor. Estamos trabajando para un Señor. La fidelidad nos da la entrada al gozo del Señor. La fidelidad nos da la entrada al gozo del Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Qué maravilloso. Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos ahí a marcar. Pero también le dice, buen siervo y fiel. Imagínese, también lo honra el Señor. Porque aún la Biblia dice, al que honra, honra. Entonces, Dios es un Dios que honra también. Qué glorioso y maravilloso es el Evangelio. Vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjese, pero este también le dice Señor, igual como aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Una cosa es decir de labios para afuera, decir Señor, porque el Señor se recuerda cuando miró a Israel como ovejas sin pastor, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, decirle Señor no es solo de labios, sino darle nuestro corazón al Señor. Pero este hombre también le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no, y recoges donde no esparciste. Imagínese,
El problema de este siervo era la percepción que tenía de su señor. Miren la percepción que tenía de su señor. No era el problema de este siervo, no era su capacidad. Dios le dio un talento conforme a su capacidad. El problema no era la capacidad. El problema era la percepción de su señor. Cómo miraba, cómo percibía en su mente al Señor. Le dice: te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Imagínense la percepción que tenía este hombre. ¿Qué percepción tienes tú del Señor? ¿Qué percepción tengo yo del Señor? Porque Él es misericordioso. Él es grande en amor. Con amor eterno nos ha amado. De su mano recibimos. Él es el gran proveedor. Pero este hombre tenía la percepción de que era, dice, un hombre malo, duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Imagínense la percepción de este hombre que tenía de su Señor. Y vamos a ir ahí a Mateo 25, y luego dice: mire, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Imagínese lo que hace el miedo en esta persona. Lo que le decía al principio, el miedo lo paralizó. El miedo lo hizo no producir. El miedo lo hizo no trabajar. El miedo lo hizo negligente a lo que le había dado su Señor. Por eso dice: tuve miedo. Prefiere no arriesgar. Mire, este siervo prefiere no arriesgar. Devuelve lo recibido, pero sin fruto. Mire, prefiere no arriesgar. Hermano, en el reino del Señor hay que arriesgar. Hay que trabajar. Hay que tener iniciativa. Pero este hombre devuelve lo recibido, pero sin fruto. Imagínense, tuve miedo. Yo le decía al principio que en aquel mundo, en aquella cultura, era normal enterrar los tesoros, era normal enterrar el dinero, porque si venían los enemigos, no los podían saquear. Y si quedaban vivos, después sabían dónde tenían su tesoro, sus cosas valiosas, pero devuelve lo recibido sin fruto. Por eso dice: tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Mire, la percepción. Este hombre tenía una mala percepción de su Señor, que era malo, que era duro, que recoge donde no ha sembrado. Imagínense la percepción que tenía de su Señor. Y vamos a ir ahí a Mateo 25:26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Imagínense lo que le dice su Señor. Y luego le dice, pero le dice siervo malo y negligente. Vamos a ver aquí 2 puntitos. No hacer nada, hermano. No hacer nada con lo que Dios nos ha dado. No hacer nada con las habilidades y talentos que Dios nos ha dado. Es pecado. Imagínense, porque la Biblia dice que si sabemos hacerlo bueno y no lo hacemos, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Entonces imagínense, la negligencia es falta de fidelidad. El ser un siervo malo, el ser un siervo negligente, en otras versiones dice siervo malvado y perezoso. Imagínense, la maldad, la pereza, la negligencia es falta de fidelidad a Dios. Cuando usted y yo somos fieles al Señor, estamos trabajando, estamos produciendo para el reino. Estamos trabajando en la obra del Señor con lo que Dios
nos ha dado nuestro tiempo, la vida, talentos, habilidades, tantas cosas que nos ha dado el Señor. Todo proviene de su mano poderosa. Pero dice, siervo malo y negligencia, que ciego donde y que recojo donde no esparcí. Pero mire lo que le dice el Señor en Mateo 25:27. Por tanto debías de haber dado dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido, dice, lo que es mío con los intereses. Mire lo que le dice el Señor. En pocas palabras, deberías de habérselo prestado a otro para que lo trabajara. Imagínese lo que el Señor espera. O sea, lo que le está diciendo. Dice, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pocas palabras le está diciendo, se lo hubieras prestado a otro para que lo trabajara, para que produciera. O sea que el Señor, Dios, espera una iniciativa mínima de parte de nosotros. Porque la iniciativa mínima para este siervo era que se lo hubiera prestado a otro para que lo trabajara, a los banqueros. Mire, en la antigüedad, en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los judíos, había cambistas. ¿Se recuerda cuando el Señor llegó y tiró las mesas porque había cambistas? Esos hombres intercambiaban, compraban monedas, cambiaban dinero, monedas, y aún ellos hacían esa función. De que usted llevaba su talento, aquello valioso, aquella fortuna, y ellos lo trabajaban y le regresaban un interés. Imagínense. Pero este hombre ni siquiera hizo eso. Imagínense la negligencia que tenía este hombre, que ni siquiera puso a trabajar con otros lo que el Señor le había dado. O sea que no hay excusa para estar inactivos en la obra del Señor. No hay excusa para estar inactivos. No, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado tantas cosas. Dios nos ha colmado de bendiciones. Hemos visto su mano poderosa, su mano gloriosa. Entonces no hay excusa para no trabajar en la obra del Señor. Necesitamos ser siervos activos, no como este hombre, que ni siquiera tuvo la iniciativa para que otro lo trabajara. Y vamos a ir ahí a Mateo 25:28. Dice, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Mire, dice el Señor, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Imagínense, hasta aún lo poco le fue quitado. Eso es lo que hace cuando nosotros no trabajamos lo que Dios nos ha dado. Dice, quítale pues y dalo al que tiene 10 talentos. Imagínense, el que usa lo que Dios le ha dado, lo que su Señor le ha confiado, el que lo usa, el que produce, el que multiplica, aún Dios le da más. Imagínense. Le quitaron el talento a de un solo y dice, déselo al que hizo 10. Entonces, el que trabaja, el que es fiel, recibe más. Mire qué glorioso cómo funciona el reino del Señor. Entonces, aún trabajar, ser fiel, Dios te da más. Queremos que Dios nos dé más. Necesitamos ser fieles. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de habilidades. Estoy hablando de tantas cosas para poner a trabajar en el reino de Dios. Entonces, el que no usa lo que Dios le dio, porque aquí este hombre no usó lo que el Señor le dio. Y aún dice, perdió
hasta lo que tenía. Imagínense, trabajar y ser fiel, Dios nos da más. Ser infiel, negligente, malvado, Dios nos quita aún lo que nos ha dado. Imagínense, entonces nosotros queremos trabajar en la obra del Señor, queremos ser siervos fieles y vamos a ir ahí a Mateo 25, 29, dice, porque aquí hay un principio espiritual. Miramos, dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será, imagínense, quitado. Entonces aquí vemos que la fidelidad, lo que le decía, la fidelidad y trabajar, eso produce crecimiento, porque dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Entonces, este es un principio divino. Por eso hablamos hoy de la inversión. ¿Cómo administramos los recursos que Dios nos ha dado? El principio que, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Imagínense, cuando tú eres fiel y yo, y producimos, eso trae crecimiento a nuestra vida, porque dice, tendrá más, le será dado, trae crecimiento. Y la negligencia, el ser un siervo malvado, un siervo malo, negligente, eso produce pérdida, porque dice, y al que no tiene, aquí mírelo, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, la negligencia produce pérdida en nuestra vida. Necesitamos ser siervos prudentes, siervos sabios, siervos fieles, no como este hombre negligente, porque eso va a traer pérdida a nuestra vida. Y ahorita lo vamos a ver, que no solo va a traer pérdida en esta vida, sino también del otro lado del velo. También va a traer pérdida. Lo vamos a ver. Ahí en Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas, afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense. Mire las consecuencias. Dice el siervo inútil. Que usted y yo seamos siervos útiles en las manos del Señor. Que seamos instrumentos útiles en las manos del Señor para ser instrumentos de bendición, instrumentos que Dios use. Dice el siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense las consecuencias de la infidelidad. A los siervos fieles, al primer siervo que le dieron 5 y al siervo que le dieron 2 talentos, que lo multiplicaron, le dicen, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Mire, la fidelidad te da la entrada al gozo, pero aquí miramos en el siervo inútil que la infidelidad trae consecuencias. Y una de las consecuencias trae juicio, porque dice, échale en las tinieblas de afuera. Y trae separación. Mire, esos 2 puntos lleves en su corazón. Trae juicio y trae separación, por eso échale en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense, los siervos fieles entraron al gozo del Señor. Este siervo infiel, inútil, es separado. Trae juicio a su vida. Lo ponen en las tinieblas. Los que entraron en el gozo del Señor, entraron a la presencia de Dios, a la luz admirable. Y estos a las tinieblas, a la oscuridad donde es el lloro y crujir de dientes. Imagínense, separados de la presencia de Dios por ser negligentes, por ser infieles, mientras la fidelidad nos está llevando más y más a acercarnos al gozo y a entrar al gozo del Señor. Qué glorioso y maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí antes de terminar, yo quisiera enseñarle un pequeño cuadro para que ahí miramos los 3 siervos, lo que cada siervo recibió. Uno recibió 5, otros 2, otro 1.
¿Qué hicieron cada uno? Porque estamos viendo al principio cómo administramos los recursos de Dios. Uno negoció y ganó otros 5, otro negoció y ganó otros 2, y el otro lo escondió en la tierra. Miren la actitud, uno fue diligente, responsable, el otro fiel, trabajador, obediente, y el otro, el tercer siervo, miedoso, negligente y pasivo. El resultado, uno tiene el doble, 10, otro 4, y unos un talento sin ganancia, sin fruto. Y la respuesta bien, del Señor: bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, le dice el segundo. Y el tercero: siervo malo y negligente. Y en el final miramos la recompensa, porque el Señor va a pedir cuentas de todo lo que hemos recibido. Dice, uno fue recompensado y puesto sobre más. Igual el segundo recompensado y puesto sobre más. Y el tercero se le quitó el talento y fue echado fuera a las tinieblas. Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas. Y antes de ir terminando, también quisiera enseñarle nuestra página ahí en ruadisciple.com. Ahí usted puede ir y ahí hay muchas herramientas. El propósito es ser de bendición y que usted tenga ese anhelo de conocer cada día más y más al Señor. Ese es el único propósito, que usted pueda ir ahí donde estamos. Y antes de terminar, yo quisiera darle algunos puntos que sean de bendición. Dios nos ha dado recursos, dones, tiempos, oportunidades. Dios lo que espera de usted, de mí, es fidelidad. En aquel día Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Y Dios recompensa o disciplina según la respuesta. Entonces, lo que yo te quiero preguntar en esta mañana: ¿estás usando lo que Dios te ha dado? ¿Estás usando lo que Dios te ha dado? ¿Estás siendo fiel o solo quieres conservar como aquel del talento? La fidelidad es igual a trabajar. El conservar es de ser negligentes, mantenerlo ahí nomás. ¿Estamos siendo negligentes? Meditemos. ¿O estamos siendo fieles y trabajando con lo que Dios nos ha dado? Mi motivación cuando trabajo en la obra del Señor es la fe de que Dios es un Dios que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, y Él es galardonado. O lo hacemos por miedo. Estamos para edad. Quédate esto en tu corazón. Dios espera fidelidad mientras Él no está visible. Dios espera fidelidad mientras Él no está visible. Dios espera que seamos administradores activos, no pasivos. La fidelidad y trabajar lo que Dios nos ha dado te hace elegible para entrar al gozo del Señor. Te posiciona sobre más. Imaginen lo que hace la fidelidad y trabajar. Nos da la entrada al gozo del Señor y nos posiciona sobre más. La negligencia nos separa. Somos echados a las tinieblas. Nos aparta. La negligencia nos separa y nos aparta del gozo del Señor. Y aún, mire lo que hace la negligencia: nos separa y nos aparta del gozo del Señor. Y la negligencia nos quita lo que se nos ha dado. Y trae juicio a nuestra vida. Te lleva a las tinieblas. Mientras que la fidelidad y trabajar trae bendición a nuestra vida. Que entremos al gozo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Déjenme aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya para ir
terminando. Yo quisiera, perdón, aquí tenemos un pequeño errorcito. Yo quisiera ya para ir terminando. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Primera de Corintios 3:8 dice que en aquel día vamos a ser recompensados según nuestra labor. En aquel día vamos a ser recompensados según nuestra labor. Primera de Corintios 3:8. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Si estás inactivo ahorita, es tiempo de poner a trabajar lo que Dios te ha dado. Y si estás activo, es tiempo de trabajar, seguir trabajando y serles fiel al Señor. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerda, en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.